Solo por curiosidad me dice Carlos Alberto Altamirano Pérez, y ahí sí nos podemos meter en un lío gordísimo. Bob Dylan o Leonard Cohen o ninguno. Bob Dylan o Tom Waits o Leonard Cohen, si me hace usted el favor, primero que nada. Digo, tenemos el mito de los tres grandes, de los tres primeros, primero, segundo y tercero, las medallas, la Santísima Trinidad y los tres cochinitos, que es muy importante aquí. Entonces tenemos que tener a tres. Y los tres son Bob Dylan, Leonard Cohen y Tom Waits. Leonard Cohen me parece el mejor poeta de los tres, pero era la... Ya. El reloj que cree que le hablo, pobrecito, ya. Leonard Cohen me parece el mejor poeta de los tres, pero el menos buena persona y el más ingenuo, quizás, por todos los rollos religiosos en los que se metió en la vida buscando una espiritualidad innecesaria. Y creo que sí es claramente innecesaria. Y él se comió todo, se comió todas las posibilidades fue cienciólogo incluso, todas las posibilidades religiosas, y al final acabó como una década haciendo de cocinero en un monasterio budista mientras su representante le esquilmaba hasta el último céntimo que ganó. Pero el mejor poeta era Leonard Cohen. Cuando a Bob Dylan le dieron el Nobel de Literatura, yo dije, está muy bien. Primero que nada, Bob Dylan es un gran poeta. Segundo, iba a enfurecerse muchísima gente que me encanta que se enfurezca, entonces dije, muy bien por Bob Dylan. Y en tercero, dije siempre, hubiera preferido que fuera Leonard Cohen. Pero el más cercano a mí, en cuanto a su visión de la parte oscura del mundo, su exaltación de la vida de los que viven más difícilmente, pues es Tom Waits. Entonces, si me pides cuál elige entre los tres, yo no elijo a ninguno, elijo a los tres. Afortunadamente en este mundo tenemos discos como The Future de Leonard Cohen, discos como Blonde on Blonde de Bob Dylan y discos como Blue Valentine de Tom Waits. Entonces no voy a elegir nunca entre ellos tres porque puedo oírlos en bucle. El Bob Dylan reciente lo encuentro menos interesante, pero el último disco, la canción que hizo sobre el asesinato de Kennedy, es brutal. Es brutal y tiene como 80 años Bob. Y me encanta que siga componiendo. Entonces, y me encantó que hasta el último momento lo hiciera Leonard Cohen, y me cabrea mucho que no lo esté haciendo, o por lo menos que no lo esté publicando el bueno de Tom Waits. Así que no elijo entre los tres, no elijo a ninguno.